lo tengamos preferiblemente en modo avión, ¿no? Pues si hay otro médico por aquí y está de guardia o está esperando una emergencia, bueno, póngalo en vibración, ¿no? Sí es importante que los aparaticos se los pueden poner en el piso, menos contaminación electromagnética. Si tiene los sellos del aparato, bueno, no hay problema. Pero si no tiene el sello, pues sí. O si tienes unos niños allá con la abuela, lo pones en vibración. Vamos a comenzar este tercer campo cuántico operativo en Pachuca. Es el número 15, como lo van a salir a sumando los del 19, los de Sinaloa, los de acá. Pero este de hoy va a marcar un antes y un después por la metodología que traigo para el trabajo interior. Ya es hora de correr, ¿verdad? Y como le dijo Cristian, de correr o encaramarse, pero algo hay que hacer. Felicito a los que vienen de Sinaloa, por cierto, faltando 2 o 3 por llegar que vienen en camino. El doctor Jackson no ha llegado, ¿verdad? Sí, pero anda buscándolo ahí. Sí, como son 5 personas de Sinaloa, hay que valorar ese esfuerzo de tomar un avión hasta Ciudad de México, de Ciudad de México, agarrar transporte hasta acá. Tienen ganas, de verdad, y eso es admirable. ¿Okay? Plaquita, te quiero hacer una pregunta. ¿A qué viniste? A ver, ¿para qué? Para tener más conocimiento. Comenzamos. Para tener más conocimiento. A ver. Lo importante es que sepamos que estamos grabando. Es un material que les queda allí para que lo repasen, los que van a continuar el camino. Pues, sí. Decía ella, para adquirir más conocimiento. ¿Conocimiento para qué? A ver. Buenos días. Más conocimiento para el despertar de mi conciencia. Ajá, ya no te. Ya. Para el despertar de mi conciencia. Ajá. Desde la primera vez que vine contigo, fue un cambio en mi vida, la verdad. Empecé a trabajar los mantras y mi vida cambió al 100. Mi actitud más positiva, creo que rejuvenecí, la verdad. Entonces aquí estamos. ¿Y qué haces con eso? ¿Con eso qué has logrado? Ser feliz. La verdad es que he alcanzado una felicidad que yo pensé que no existía. Y ahora entiendo que la felicidad viene de adentro. O sea, no te la da nadie ni nada. Muy bien. La tienes tú Te felicito. Gracias. Francita, a ver. ¿Cuál es para ti? O sea, ¿cuál es la motivación? ¿Para qué vienes? Yo vengo, esta es mi tercera asistencia y he sentido un crecimiento interno en donde se refleja en mi rostro, en mi actitud, en mi comportamiento, es ese despertar interno. Y aquí estoy. ¿Y para qué usas eso? ¿Para qué? Para ser mejor persona cada día. Okay. Empezando conmigo. Por supuesto. Sí. Gracias, Francis. La amiga aquí que viene de Hilo, que la veo por primera vez. Dinos tu nombre. Hola, buen día, mi nombre es Faustina Jovita, de Jilotepec. ¿Qué te trae? Me trae esa parte de conocer de medicina cuántica. ¿Y para qué quieres conocer eso? Siento que algo le hace falta a mi interior, algo necesito. Quiero encontrar esa parte. ¿Y ese algo que te hace falta para qué? Para mí, principalmente no sé, tengo unas ideas, diferentes, pero para poder ayudar a otras personas. Sé que
No es obligación, pero yo vine aquí a este planeta o a esta vida a ser feliz. Pero me gustaría que las personas que estén a mi alrededor, a las que yo pueda ayudar esa parte. Entonces, por eso es que me interesó venir hoy. Ya. Pásale el micrófono aquí a la amiga que también la veo por primera vez. Buenos días, yo soy María Teresa. María Teresa. De Toluca. De Toluca. Sí. Y bueno, pues me interesa esta herramienta de sanación porque estoy convencida de que las enfermedades que padecemos, tanto físicas como psíquicas, pues realmente tienen que ver con todo lo integral que somos. Entonces, me encanta más la educación a través de las técnicas que vienen del centro del alma y del corazón, como la meditación, como los rituales, como todo esto. ¿Qué? Y esto no lo conozco, entonces se me hizo muy lindo. Justo mi amiga me invitó y bueno, me ha por favor de atender de una manera distinta a la que uno va con el médico tradicional. Y bueno, es que yo estoy muy de acuerdo con toda esta atención integral. Ok. Gracias. Gracias, qué bueno. Sí. Mira. Venimos a este mundo sin manual de procedimiento. Y vamos aprendiendo a ver para qué sirve estar aquí de este lado. Y hay preguntas fundamentales, preguntas determinantes. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Para qué estamos acá? Y después, ¿para dónde vamos? Son preguntas fundamentales. Buena parte de la gente no se las hace. Además, yo le voy a sugerir a ustedes que si tienen gente cercana que aún no se echa esa pregunta, que no se ha hecho esa pregunta, ni se las hagan. Les pueden complicar la vida. Entonces no le compliquen la vida a nadie. Hagan ustedes el trabajo. Hay una magia en el trabajo interior, que en la medida que uno avanza en uno, avanza el entorno de uno, como en efecto lo decía Francisca. Y mientras uno esté mejor, la vida de nuestros conectados está mejor. Por un tema sencillamente de resonancia, ¿no? Y por un tema de supremacía frecuencial. Si la frecuencia superior arrastra a la inferior, no al revés. Nosotros podemos pasar, independientemente de que hayamos hecho un gran trabajo. San Francisco decía algo muy determinante: podemos pasar de santos a criminales en un instante. Igual aprendí cuando estuve en las corrientes budistas. Yo, para llegar a conclusiones de algunas cosas que vamos a tocar hoy, he revisado prácticamente todas las corrientes místicas que he podido. Corriente mística budista, la hebrea, la cristiana, obviamente, de donde venimos casi todos. Porque soy un convencido de que el conocimiento nos conduce a la posibilidad de poder entender. Por eso en mi libro encontrarán la fase de sanación, que es conocer, entender y transformarse para poder sanar. Gracias, Max Cuántico. Oye, qué regalazo. Gracias. Mi sello. Y soy un convencido de que hay que seguir investigando, porque no dejo de cuestionarme lo que sé. Tuve una experiencia en el año 2011 en una montaña de Colombia, en una sesión, en una reunión de chamanes del Putumayo, donde salí más decepcionado que bien, porque en medio del trance ese que se hizo con planta de poder, el fuego, estamos haciendo un ritual frente al fuego, salió una voz del fuego que me dijo: lo que sabes no te sirve para nada. Y yo, que en ese momento todavía no había podido dominar bien el ego, tampoco es que lo tengo totalmente dominado, pero que
que el ego estaba más a flor de piel. Decía, tanto que me he jodido estudiando y ahora me dice esto que no sé de dónde sale, que no sirve para nada. Pero como la vida te da las mejores lecciones, en la noche ya en la ciudad de Medellín, en casa de un primo, meditaba, habíamos salido recién de 10 días de silencio en otra montaña de Colombia, cerca de Medellín. Y yo tenía que llegar de Colombia a Venezuela, a Caracas, y tenía pendiente antes de finalizar el año, porque estábamos finalizando noviembre y comenzando diciembre, tenía que dar un curso en Caracas. Y entonces me senté a meditar, pero no estaba meditando. Lo que estaba era repasando lo que yo tenía que dar en Caracas. Y decía, pero qué fastidio. Y quería entrar en conexión en la meditación y no podía. Y en ese momento me di cuenta que allí, cuando realmente te quieres conectar con la fuente de emanación, el conocimiento te puede estorbar. ¿Okay? Entonces, en esos momentos el conocimiento estorba. Sin embargo, tenemos que conocer. Por eso me he dado la tarea de revisar muchas corrientes místicas, porque yo no tengo ninguna religión, pero las tengo todas, ¿no? A la vez. Como no me caso con ninguna, porque no soy dogmático, ni fanático, ni ideologicista, pues las puedo estudiar todas, porque tengo la libertad de estudiarlas todas. Y ahorita tengo pendiente una lectura que la comencé y la dejé, que me pareció un poco fuerte. Y son unas lecturas que vienen incluso antes de nuestra época, desde Abraham. Se supone que Abraham fue el primer místico que existió. De hecho, todas las religiones monoteístas vienen de las enseñanzas de Abraham. Pues todas esas religiones son abrahámicas. La judía, la musulmana, la cristiana. Y hay un libro que fue canalizado supuestamente, que fueron por la cultura oral, desde Abraham hasta Moisés, que se llama el Sefer Yetzirah, que es un libro bastante complejo. Estoy tratando de entrar, para entrarle después a la primera interpretación de la Biblia. La primera interpretación de la Biblia, que obviamente venía en arameo, se hizo en hebreo. Y de ahí salió un libro de 26 tomos que se llama el Zohar, que es el que toma la religión judaica, pero que obviamente tiene también la misma raíz que tiene el cristianismo. El cristianismo tiene esa misma raíz de Abraham y de Moisés. Y revisando toda esa información, pues he estado dándole alcance a la estructura del funcionamiento del alma. Porque hay un sistema, cómo funciona la realidad. Hay un sistema, cómo funciona la realidad, ¿verdad? Y dentro de esa realidad, dentro de esa realidad, yo voy a hacer lo mismo que hice la vez pasada. La vez pasada puse el teléfono para grabar, y ahora que va a correr un mensaje. Entonces, si no entendemos cómo funciona la estructura de la realidad, pues andamos como el cieguito, ¿no? Tanteando. Y vamos reaccionando según lo que nos sucede en la vida. Se nos muere un ser querido, tenemos una enfermedad, tenemos una situación económica, tenemos un conflicto familiar, etc. Y es lo que nos pasa a la inmensa mayoría, por no decir todos, de los seres humanos, que vamos reaccionando como la ameba o como los radicales libres, que son los que nos envejecen, que reaccionan con las células y las trastornan. Y vamos reaccionando y reaccionando y reaccionando. Y la proactividad la vamos dejando. No somos proactivos, somos reactivos. Entonces la única manera de dar ese salto de reactivo a proactivo es la información, es que conozcamos, ¿no? Obviamente hay personas que vienen a este mundo con mucha tarea adelantada, así como vienen unos atrasados, vienen unos adelantados. Porque yo me he conseguido zonas montañosas de Venezuela, de Colombia,
de Cuba, incluso en México, en algunos pueblos de México, me he conseguido gente muy sabia. Sabias que no tuvieron escolaridad, que no fueron a la escuela. Y son personas que actúan con amor incondicional, son personas poco reactivas, son personas apacibles, son personas colaboradoras, empáticas, y no tienen escolaridad. Por otro lado, te consigues doctores con 3, 4, 5 títulos de doctores y son reactivos, groseros, poco colaboradores. ¿Okay? Entonces, no es el conocimiento académico el que necesariamente nos lleva a ser buena persona o a ser una persona evolucionada. Depende de cuántas vueltas llevamos en la eternidad, es lo que nos da evolución. Y no la cantidad de vueltas, sino la calidad que hemos tenido en esas vueltas. Y aunque hay personas así, pues la tarea hay que hacerla. No sabemos cuántas vueltas le hemos dado a la eternidad. Sabemos que a través de información que hemos recibido, que estamos en finales de una era, que cada era del año cósmico dura 25.920 años o 120 años, que estamos en el último giro de esa época que deberíamos estar entrando a la era de Acuario ya, porque ya pasó la de Tauro, la de Piscis. Jesús vivió en la de Piscis, por eso los eclesiásticos siempre tienen los dobles pececitos, ¿no? La era de Jesús. Y los finales de era son muy convulsos, son rudos, no son apacibles. Si nosotros le damos una miradita al mundo, vemos que es real, pues. Guerras, situaciones, ideologías locas que salen, que no le encuentra sentido, ves que la economía no funciona como debe ser, con preceptos igualitarios, la justicia no hace justicia, los políticos cada día están más alejados del ámbito espiritual, la medicina es la locura. Entonces tú dices, ¿qué mundo es este, no? Sin embargo, en esa ignorancia, nosotros no nos damos cuenta que nosotros somos creadores de lo que está sucediendo, porque a nosotros se nos confirió un potencial. Si nosotros venimos de una fuente de creación que nos ha conferido o nos ha dado ciertas propiedades de esa misma fuente, porque si de allí venimos, obviamente el gran potencial inicial que tenemos es nuestra capacidad creadora, ¿cierto? Y no nos damos cuenta que esa capacidad creadora está en una zona de la mente que pocos seres humanos en este tránsito descubren. E independientemente que lo descubran o no, son creadores. Y que todo lo que sucede en su mundo, en el tránsito, porque es un tránsito desde que nace hasta que te pasa. Todo lo que sucede en ese tránsito, en todo lo que sucede, tienes responsabilidad. Ahora, ¿qué cantidad de responsabilidad tienes? ¿1%, 2%, 10, 20, 50? No, tienes 100% de responsabilidad. Entonces muchos dirán, ¿cómo voy a tener yo 100% de responsabilidad en la guerra de Ucrania, por ejemplo? Yo no hablé con Putin para que se metiera en Ucrania, ni hablé con Biden para que construyera toda esa cantidad de laboratorios de guerra biológica para que el otro se sintiera amenazado y entrara a barrer con el laboratorio para que no le hiciera guerra biológica y le matara a la mitad de la población. Yo no tengo culpa de eso. No tengo culpa, evidentemente que no tengo culpa, pero tengo responsabilidad. Y mi responsabilidad está determinada por la manera como me conecto a esa realidad. ¿Ok? En la manera como me conecto a esa realidad tiene que ver de qué manera yo asumo la estructura de la realidad. ¿Cómo funciona esto? Y obviamente esto es un sistema. Si yo no sé cómo funciona el sistema, lo más seguro es que sea víctima del sistema. Si yo no sé, si yo me meto en un laberinto y no sé, no tengo un mapa de salida, pues voy a ser víctima y voy a estar ahí no sé cuánto tiempo hasta que por intuición, reacción, qué sé yo, consiga la salida. Porque no tengo el mapa. Ahora, conocer el funcionamiento del alma
Es una manera de tener un mapa para funcionar en este sistema, en esta estructura de realidad. Pero para saber cómo funciona el alma tenemos que saber qué es el alma. ¿Qué es el alma? ¿Existe un alma realmente o no existe un alma? ¿O somos nosotros, como me dijo un paciente en una ocasión, que venía más trastornado que nadie, y le dije que, bueno, lo medí, tenía algunas situaciones, y me dice, yo no creo. ¿Y tú no crees en Dios? No. ¿Y qué crees tú que eres tú? No, bueno, yo soy un cuerpo con una cantidad de sustancias que tienen reacciones químicas y que debo cuidar a través de la alimentación y a través de no tener accidentes, tener cierta seguridad, hasta que el cuerpo se me desgasta. Eso es lo que él decía. ¿Sí? Ese cristiano no se da cuenta que él es ateo, gracias a Dios. Pero bueno, como decía mi abuela, cada loco con su tema, ¿no? Yo le dije, bueno, pero sí sería interesante que supieras algo de la mente. ¿Has oído hablar de la neurociencia? ¿Te gusta leer información científica? Sí, ¿cómo? ¿Has leído algo de neurociencia? Sí. ¿Qué has leído? Bueno, a una vez leí a un señor que se llama Deepak Chopra. Ok. Leíste ese proyecto, empecé a hablar del libro, no había leído nada. Entonces, en los extremos lo que hay es ignorancia. Tanto un fanático acérrimo tiene ignorancia, como uno que no es fanático religioso. Es decir, un ateo, es un ateo lo que hay es ignorancia. Claro, pasamos por una etapa donde la ciencia cuestionaba la religión porque no era científica, pero esa etapa ya pasó. Eso fue siglo XVIII, siglo XIX y principios del siglo XX. Pero luego, con la información que nos ha dado la ciencia actual, la ciencia emergente, la neurociencia, la epigenética, la física cuántica, pues ahora la ciencia se acerca a la existencia de algo. ¿Por qué? Porque Max Planck, el que descubrió el quantum, por eso se llama física cuántica, el cuántico es la mínima cantidad de energía que existe en una reacción. Y él la descubrió en 1900, finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, y él dijo, hay algo que mueve la energía que no sé de dónde viene. Y ahí comenzaron los científicos a escudriñar que hay algo más allá, incluso de la inteligencia humana, que mueve, no solamente la vida humana, que mueve el universo. Y ese algo, ya se sabe que hay algo que existe. Por eso existe la superposición cuántica, existe la comunicación a distancia entre... Hay un precepto en la física cuántica que dice dos partículas, una vez relacionadas, cuando hablo de partículas subatómicas, dos partículas una vez relacionadas, no dejan de influenciarse independientemente de la distancia y del tiempo. Es decir, no precisan de dos categorías que son fundamentales en nuestro accionar en esta dimensión. Nosotros necesitamos espacio y necesitamos tiempo. Oye, comenzamos a las 10, generalmente terminamos, somos buenos latinoamericanos, empezamos 10 y 20. Pero es el tiempo. Yo dije, vamos a comenzar porque se nos va el tiempo. El tiempo es una categoría necesaria, al igual que el espacio. Pero allí donde funciona lo más mínimo de lo más mínimo del funcionamiento de este sistema, no se precisa el tiempo y el espacio. Todo está conectado al unísono. Son como los diales, las frecuencias de las emisoras, que tú tienes un dial y tú, bienvenido a la gente de Sinaloa que faltaba, y tú sintonizas una emisora al lado de la otra. Pero ¿dónde estaba el dial de esta emisora que tenías antes sintonizada? ¿Y dónde está esta que acabas de sintonizar? ¿Dónde estaban antes de sintonizarla? Estaban superpuestas. No estaban ocupando ningún espacio ni ningún tiempo. Cuando tú las sintonizaste, las trajiste a la realidad de este espacio, de esta realidad espacio-temporal. Pero tú tuviste que hacer una... Pero estoy haciendo así como hacíamos antes. ¿Te acuerdas de los radios que eran así? Ahora no, ahora es un botoncito. O ahora, Alexa, ponme tal cosa. Pero antes era así, ¿no? Sí, había que mover el botoncito para sintonizar. Ahora, cuando tú sintonizabas, estabas trayendo a esta realidad de tercera dimensión algo que estaba en una dimensión que no era esta, era la dimensión de las ondas.
Y resulta que de esa dimensión de las ondas viene toda la realidad de este sistema, de esta línea espacio-temporal. No es solamente las emisoras que la localizan a través de un diario, digital o análogo, ¿ok? Digital o análogo, pero tienes que sintonizarlo. Bueno, justamente así funciona la mente humana. Tu nivel de realidad es lo que tú sintonizaste en esa dimensión que no precisa. Ya lo descubrió, se lo repito, Max Planck en 1900, cuando descubrió la mínima cantidad de energía de la realidad. Y lo llamaron quantum. Por eso nace la mecánica cuántica y luego la física cuántica, que es la física que se ocupa de lo que no se ve, de lo que está más del átomo y de lo que está más allá del átomo. Y de allí, ahora entonces sabemos que nace la realidad. Pero la física cuántica nos da un instrumento extraordinario. Nos dice que la realidad no es determinista, es probabilística, es probable lo que te pueda suceder. Pero en esa probabilidad tú juegas un papel fundamental. Por eso hay un pedacito de tu alma que se trajo un regalo que le dieron antes de venir. Se llama libre albedrío. En ese libre albedrío tú sintonizas lo que te da la gana. ¿Ok? Aunque la inmensa mayoría de las personas lo sintoniza de manera inconsciente. No sabe que está sintonizando la frecuencia que le determina una onda vibratoria que a su vez materializa partículas, corpúsculos y realidad. No lo sabe. Porque ahora sí vamos a la estructura. Ahora sí vamos a la estructura del alma. Cuando nacemos, somos un cuerpecito. Ahora, ese cuerpecito informa, ¿no? Si tú le preguntas a un científico, ¿qué información trae un bebé recién nacido, que nació ayer? Ninguna. Falso. Es un cuerpo nuevo con un alma vieja. ¿Ok? Ahora, como nacemos con este cuerpo, la dimensión de este cuerpo se llama dimensión material. Y en esa dimensión tienes necesidades. Esas necesidades son físicas. En las necesidades físicas necesitamos comer, necesitamos protegernos del clima, necesitamos comer, necesitamos casa. Y necesitamos también darle al cuerpo algunas cosas, ¿no?, que pide el cuerpo. También tiene necesidades carnales en algunos momentos. Hay unos que lo tienen todo el tiempo, pero no es. ¿Ok? son las necesidades de la materia. Lamentablemente, porque venimos con el disco borrado cuando nacemos, pues no usamos la información antes, porque en un momento esa información no ha sido borrada, ha sido pausada. Es como cuando tú tienes varias ventanas abiertas en el computador y pausas una y te viene otra. Entonces tienes ahí una ventana oculta donde la información está pausada, ¿verdad? Y como tienes esa información pausada, pues chiquitico, tú dependes de tu padre o de las personas que te cuidan, que te den seguridad, que te den alimento, etcétera, ¿no? Que te den la seguridad para que te protejan de ciertos peligros. Y se dice que los primeros 12 años 12 años en las niñas y 13 años en los niños, las almas femeninas vienen como un poquito más aceleradas. Eso dicen algunas corrientes místicas, porque comienza el ser humano a conectarse con información kármica a los 12 años si es mujer, y a los 13 si es hombre. ¿Ok? Y es allí cuando empieza un batallar de información. Por eso, después de esa edad, es cuando vienen los pedos con los papás, los conflictos, porque es un alma buscándose a sí misma y otra que cree que ya creció porque tiene 30, 40 o 50 años, queriéndole imponer al otro algo que cree que es lo que debe hacer. Pero resulta que esta alma, a partir de esta edad, anda buscándose, anda viendo cómo es. Oye, ¿a dónde me tiraron acá? ¿Qué es esto? Bueno, sí, mamá, qué bueno, me da comida, papá, me lleva, me trae, me da. Pero independientemente de eso, hay una ebullición
Hay una necesidad interior de encontrarse a sí mismo, porque el alma, a esta edad, que comienza a querer pasar información, pues hay una confusión tan grande que muchos seres a esa edad se sienten perdidos y muchos de ellos se sienten que la vida hasta no tiene sentido. Por eso la mayoría de suicidios sucede desde los 12 años a los 20 años, que es la mayoría de suicidios que hay. ¿Por qué? Porque hay mucha depresión, hay mucha angustia, hay insomnio, y por eso se derivan en muchas cosas. Entonces se andan atolondrados y un amiguito le dice, oye, fúmate poquito, se da un toque de marihuana y se siente como que tranquilizó la cosa. Y entonces cogen otra vía, porque no saben cómo. Pero los padres tampoco tienen las herramientas como para... Los padres tienen herramientas represivas porque sí la aprendieron de su papá y su papá de su abuelo. ¿Ok? Una pregunta. ¿Alguno de ustedes se sabe los nombres de sus bisabuelos? Que levante la mano y que se sepa el nombre de sus bisabuelos. Gemma, ¿te sabes el nombre de los 8 bisabuelos? Porque son 8. Son 4 abuelos y 8 bisabuelos. Alex se lo sabe. Los 8. Los 8 son, cuando digo bisabuelo, son los papás, los abuelos de tus abuelos, ¿no? Los papás de Los papás de tus abuelos. Es muy difícil. No, los 4 abuelos sí es fácil. Yo lo que no sé. ¿Ah? ¿Serían 4 bisabuelos? No. Tienes 4 abuelos porque tienes 2 padres en tu mamá y 2 padres en tu papá. Y los 2 a su vez tienen 2 más. Entonces son 4 y 4, 8. A ver, es muy difícil que alguien se sepa el nombre de sus bisabuelos. Ese bisabuelo, cuando estaba viviendo, él pensaba que lo estaba haciendo muy bien, o sea, era el rey de la partida. Pero ahora, ni siquiera sus nietos se acuerdan de su nombre. ¿Ok? Así es esta dimensión, una dimensión transitoria, pasajera. Algunos se acuerdan de ellos. Por ejemplo, han pasado los años y nos seguimos acordando de Nicolás Tesla, de Albert Einstein, de Jesús, de Mahoma, de Lausanne, gente que dejaron mucha huella. Pero aquellos que solamente es el núcleo familiar, pues se pierde el recuerdo en el tiempo, ¿verdad? Porque esta dimensión es así. En esta dimensión hay una ley infalible e inviolable. Todo, absolutamente todo es impermanente. Aquí nada permanece. Aquí todos nos vamos. Antes o después. Me decía un amigo en Venezuela, esta vida tiene unas cosas raras. Aquí el que no se muere chiquito, grande no se sabe. O sea, aquí no hay vida, no hay vida. Pero nosotros vivimos un segmento de la vida pensando que somos inmortales en cuerpo. Somos inmortales en alma. Pero, como lo único que conocemos es la dimensión material, terminamos yéndonos de esta vida con frustración. ¿Por qué? Porque en la dimensión material necesitamos casa. Entonces, no queremos tener una casa que cumpla con todos los requisitos de seguridad. No, queremos tener un castillo. ¿Ok? Necesitamos comida. Bueno, hay unos que se meten hasta por los ojos. Hay necesidades del cuerpo, necesidades carnales, y hay otros que quieren estar con todo el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque hay un exceso de materialidad y una ausencia de conocimiento de lo que no es material. Y resulta, y esto se lo he dicho muchas veces, que otra cosa increíble que descubrió la cuántica es que solamente este porcentaje forma parte de la realidad que se ve. La corriente mística hebrea, por ejemplo, habla del 1% solamente. Entonces, como esto me da un poquito de tristeza, yo me quedo con esta. Oye, por lo menos el 1 es algo es algo, ¿no? ¿Entiendes? Como decir un loquito ya en mi región.
Vamos a quedarnos, no nos quedemos con la física cuántica, vamos a quedarnos con la idea. Esta realidad es el 1%. En ese 1% vive nuestra materialidad. La inmensa mayoría de los problemas, de las frustraciones, del sufrimiento, de las guerras, de todo, viene por la materialidad. Viene por la materia. Nos entretenemos en la materia y ahí tenemos guerras con esto es mío, esto no es tuyo, las cosas que dejan, las herencias, etc. Y aquí se nos va la vida. Por eso no salimos de la rueda como el hámster, que Buda lo llamó la rueda del samsara. La rueda del samsara es vienes, desapareces, vuelves a venir, desapareces, vuelves a venir, desapareces, vuelves a venir, desapareces. Y ese es el precio que tenemos que pagar en alma por no entender la estructura de la realidad. ¿Ok? Porque me pusieron pulmones, pero no me pusieron algo con que borrar. Alguien que me ayude, que sea con algo que no sea una pacaretita o algo así. En ese 1%, todavía te queda algo. En ese 1% se nos va la vida. Este es el 1%. Ahora, ¿qué sucede? Que un cuerpo solo es un cadáver, obviamente. Todos somos cadáveres andantes. Aún no somos cadáveres porque tenemos cierta base de sustentación. O sea, este cuerpo lo sostiene algo. ¿Qué es lo que está sosteniendo? Sosteniendo. Y cuando decimos sostener el cuerpo, la energía, obviamente, es lo que nos sostiene. ¿Por qué? Porque ya esto lo han escuchado trillones de veces, que el cuerpo está hecho de órganos, sistemas, tejidos, células, las células de moléculas, las moléculas de átomos y los átomos de partículas subatómicas. Y en esas partículas subatómicas está el electrón, que gira alrededor del núcleo de protones y neutrones. Y que donde hay electrones girando, hay electricidad. ¿Okay? Entonces somos secundariamente un cuerpo eléctrico, pero el cuerpo eléctrico es el que sostiene. Nosotros estudiamos medicina y salimos solemnes ignorantes en esta materia. Solemnes, somos unos solemnes ignorantes y pensamos que sabemos, que es lo más increíble. Pensamos que sabemos recetar. No podemos hacer otra cosa que recetar químicos, porque no sabemos más nada. Y la química forma parte del universo material, no del universo energético. ¿Ok? Ese es un conocimiento que es una de las cosas ocultadas, no oculta. Una cosa es que te oculta porque, bueno, nadie lo estudiar, y otra cosa es que se sabe que está ocultada. Bien, en ese otro universo, donde se mueve la energía, hay otro cuerpo. ¿Okay? Si este ya dijimos que era el cuerpo físico, que representa la materia del 1%, el otro 99% está repartido entre varios planos. El otro 99% es la conexión que tiene el alma con todos los otros planos de funcionamiento. Ojo, no quiere decir que en el 1% no haya alma, sí la hay. Sí la hay, solo que su participación es muy reducida, es reducida a ese porcentaje. En la medida en que nosotros vamos mejorando nuestra sintonía, vamos dejando entrar un poquito más de luz y vamos dándole mayor participación al alma. Una persona que se dedica toda su vida a trabajar y a hacer dinero, está bien, le garantizó su vida a sus hijos y tal, pero tuvo muy poca luz. Puedes tener muchos millones en el banco, pero eso no determina la cantidad de luz que está llegando
a tu estructura. O el otro extremo tampoco es bueno. O sea, que andes por allí sin casa, sin nada y tal, quiere decir que no has sabido manejar ni siquiera lo poquito que te llegaba. Porque una cosa tenemos que estar claro. Si nosotros tenemos ese potencial que traemos de la fuente de emanación o de creación, pues nosotros tenemos capacidad para todo. Si andas en la pobreza es porque no has sabido usar esa capacidad. Ojo. Porque en esto hay que tener cuidado, porque hay muchas corrientes espiritualistas, entre comillas, místicas, que honran la pobreza. ¿Okay? Que no pasa por la agujero de una aguja, no sé, de la aguja de Egipto. No. Eso está mal interpretado. Eso está mal interpretado. Tú le puedes quitar al camello un poquito de carga y pasar uno y después el otro. Pero si le metes mucha carga al camello, pues no pasa por el agujero. Y aguja era como se llamaban las puertas por donde tenían que pasar esos animales. No la aguja que usamos para tejer. Entonces mucha gente confunde la gente. Entonces, ojo, pobreza no es espiritualidad, ni espiritualidad es sino pobreza. No. Buda nació en un reino de muchísimo dinero. Y no dejó de tenerlo, aunque sí lo vino. ¿Verdad? Jesús vivía con poco, pero no quería decir que por eso era pobre. Hacía así, multiplicaba lo que sea. O sea, eso no es pobreza. Ahora bien, eso que nos sostiene, que sostiene el cuerpo, la energía, hay algo más allá, hay otro cuerpo donde habitamos esa otra parte de nosotros que forma parte del 99%. Eso le podemos llamar aquí, a esta otra rueda, le podemos llamar el astral. Y esto es importante que vayamos conociendo el sistema para ver cómo nosotros podemos llegar a un nivel de realización y elevadas manifestaciones. Porque yo en una época leí mucho a un ser muy especial que se llamó André Malraux, un francés que murió en Francia y que se dio a la tarea de estudiar todos los procesos de sanación. Hizo cosas maravillosas, era un mago. Y él, donde había una persona que sanaba con la palabra o con las manos o con la escritura, hay tres maneras de sanar. Con la escritura, igual así se creó el universo. El universo se creó a través de la palabra, escrito o hablado, de la escritura y de los símbolos, de la simbología y la matemática interna. La matemática, Dios es matemática. ¿Okay? Entonces, hay el astral. Entonces yo les decía que esa persona, André Malraux, le dio por conocer él. Y le llegó la información que había una rusa, un pueblo por allá de Rusia, que la mujer era increíble, el que le llegaba lo sanaba. Y Malraux dijo, yo tengo que ir. Un hombre, su papá fue un médico muy reconocido en Francia, y viajó a Rusia hasta que llegó al pueblo donde estaba esta sanadora. Y él le preguntó, me hacen el favor y le quitan el sonido del teléfono, por favor. Él le preguntó, oye, ¿a qué atribuyes tú tus dones? Y la señora no le contesta. No se contesta. Tus dones, o sea, ¿a qué? Esas propiedades, eso que tú tienes, que no tienen los demás. Me dice, y le dice, yo estaba en el cuarto de Malraux, le dice la mujer a Malraux, no, usted está equivocado, yo no tengo ningún don, eso lo tenemos todos. Lo que pasa es que la mayoría de las personas no lo pueden hacer porque tienen mucha basura encima. Su mente no puede con tanto basura, no puede llegar ahí. Porque para llegar ahí, tú has tenido que dejar entrar en tu estructura mucha luz. Pero nosotros tenemos muchos nudos y minas. Estos son dos conceptos nuevos para ustedes, que es importante que hoy los tomen en cuenta. Y minas. ¿Qué significan nudos y minas? La última conversación que tuvo Jesús con Pedro, antes que le dieran la paliza que le dieron, él le dijo, Pedro, no olvides que lo que ates aquí en la tierra, atado quedará así. Lo que ates en
decirlo atado. Atado que para atar tienes que hacer un nudo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos muchos nudos. Una enfermedad, por ejemplo, es un nudo. Que si tú tienes la sabiduría de desnudar, deslazar ese nudo, pues te sanas. Pero como vivimos en la materialidad, la medicina que nosotros hacemos está aquí, en el 1%. Por lo tanto, no enseña a la gente a sanarse porque no sabe cómo desatar un nudo. Ni ellos lo aprendieron tampoco en su universidad. Ni los que le dieron clase a ellos tampoco lo aprendieron. No saben de eso. Por lo tanto, ellos tienen que decirte, la única manera que hay es esto. Pues, tómate esto, o inyéctate esto, o vamos a quitar. Más nada, no tienen otra manera. Una enfermedad es un nudo. Los nudos se meten en el cuerpo y también están en el campo astral. Pero lo que más hay en el campo astral son minas. Y para tú pasar a esta dimensión, que es la dimensión de la esencia, que es la fuente le puedes decir la fuente de emanación, la fuente de creación, la casa del Padre, la conciencia del Padre, Dios, lo que te dé la gana, pero es una fuente de donde venimos todos, ¿verdad? Para llegar aquí tú tienes que pasar un territorio minado. ¿De dónde salen esas minas? De tus conexiones. De tus conexiones. Porque lo que no sabemos nosotros es que nuestra conciencia es tan fabulosa, que estamos creando constante y permanentemente. En todo lo que está haciendo tu mente, desde que abres los ojos en la mañana hasta que los cierras la noche, estás creando. Y durante el sueño hay otra parte de ti que está haciendo de esas creaciones un proceso. La vez pasada hablamos del desdoblamiento del tiempo y hablamos de la creación a partir de los sueños con la teoría del desdoblamiento del tiempo del doctor Gandía. Bueno, ya eso es otra cosa, ya eso pasó, estamos en otra clase. Pero se los hago para que tengan conocimiento de que hay teorías que han estudiado el proceso de lo que sucede cuando tú estás dormido. Cuando estamos dormidos, nosotros estamos aquí en el astral. Yo tuve una paciente en Venezuela hasta los 90 años, supe de ella, hasta que ella tenía 90 años, estaba viva. De esos personajes sabios que tú te encuentras muy de vez en cuando. Y ella logró ir a mi consulta y me decía, yo estoy consciente de mis viajes todas las noches. Y yo antes de dormir, yo planifico. ¿Okay? De hecho, a ella le secuestraron una hija en Venezuela y la hija se la tenían en Colombia. Y ella a través de un viaje astral logró saber dónde estaba su hija. Así de pronto, pero es que tú veías las personas que son elevadas en alma se conocen, ¿no? Se conoce su caminar, se conoce su manera de hablar, se conoce la empatía, te ven a los ojos y te dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo bien contigo? No, sí, ya saben, porque pueden captar pues tu energía, pueden captar tu astral con mucha facilidad, porque viven básicamente allí, porque viven conectados. Todos los problemas que tenemos, todos los vicios, todas las situaciones conflictivas, es un tema de desconexión. La enfermedad es una desconexión. ¿Okay? Sencilla, ¿no? Entonces, esa paciente, muy bella, una señora, a los 90 años tenía un cutis increíble. Y dice, yo hago conciencia, yo sé que yo voy a viajar todas las noches, y lo hago conciencia. Y en la mañana, cuando ya despierto, doy gracias por el viaje. Sabía, tenía sueños lúcidos porque los programaba. Los sueños lúcidos son los sueños que tú puedes programar. ¿Okay? Que es lo que hemos usado para personas que están en un duelo profundo que no saben. Yo he tenido experiencias maravillosas con personas en duelo que yo les digo, planifica una conversación con tu ser querido. Tuve una experiencia rápido les hago esta historia, una experiencia maravillosa con la hija de una señora que fue mi enfermera, que se le mató su único hijo varón y que ella, como era la última, tenía una relación muy especial porque él, como su papá era así antiparabólico en Venezuela es que no pela a los hijos, pero en mi caso le hace. Entonces, quien fungía como padre de la niña era él.
Y así creció. Cuando ella tenía 17, 18 años, tuvo un accidente y se mató. Y la niña quedó muy, muy, muy afectada. Ella me llama, Gloria, el nombre de esta amiga, está en Venezuela, y me dice, mi hija está destrozada, porque ya yo sabía, Cheo José, su hijo, y cómo la podemos ayudar. Yo estoy tranquila. Bueno, digo, destrozada. Yo a ella, cuando Gloria fue mi enfermera, yo le echaba mucha broma, se llama Crisma, y ella tenía como la edad de Max, más o menos, como 7 años cuando esta señora fue mi enfermera. Yo le decía más Cris, no le decía Crisma, era nada más para molestarla, se molestaba conmigo. Entonces ahí la agarré, y la abracé y tal, y bueno, mira, vamos, tú puedes hablar con Cheo. ¿No? Salió del estado de catalepsia prácticamente que tenía. Y tú, ¿por qué no? No puedo hablar con Cheo, sí, tú vas a planificar todas las noches. Todo esto salía enseguida. Pasaría como 15 días, 20 días, algo así, y me llama la mamá un día. ¿Qué les parece? Ustedes dicen que creen nosotros, ¿qué les parece? ¿Qué les parece que Crisma su madre que venga para que me cuente? Y justamente soñó, lo vio con la ropa que andaba ese día, solo que andaba, como estaba lloviendo, estaba con barro, y tenía en la mano el teléfono que ella, porque ella había montado una heladería, una venta de paletas de helado a la hermana, y la hermana en un diciembre le había regalado un teléfono nuevo, y le vio el teléfono en la mano y le dice, oye, tenía el teléfono que te regalé. Sí, dice, sí, hermano, pero se partió, se dañó, mira, para mañana. Y, pero ¿cómo te sientes? No, estoy bien, pero esto está muy oscuro aquí. Lo bueno es que llegó un pana es como decir cuatro aquí, un pana que, por cierto, cumpleaños esta semana. El viernes tocaba la misa del mes o de los meses de muertos. Van a la iglesia y la mamá está en la primera fila o en el segundo banco o algo así, y en el momento de dar la paz, había una señora muy cercana que lloraba en la iglesia. Ya esto es en realidad, no en el sueño del Crisma. Y no, es la primera vez que la veían. Cuando dieron la paz, de ese momento del ritual católico que dan la paz, se abrazaron y lloraron. Y al final de la misa conversan. Y Gloria le pregunta a la señora, ¿y usted viene por qué? No, mi hijo que falleció, lo mataron la semana pasada. Y hoy estuviera de cumpleaños. Entonces, coincidió con lo que le había dicho. Luego, después tuvo un sueño, y donde ya lo volvió limpio y tranquilo, y le dijo, hermana, tranquila, no llores más, que yo estoy bien. Yo les quiero decir que los que se van están mejores que los que se quedan, casi siempre. Los que se quedan navegando en el astral son porque hubo una muerte muy, muy ruda, o fueron asesinados, o un accidente rudo, o que tienen muchas cuenticas pendientes, ¿no? Por eso, los que reencarnan más rápido al morirse son los que todavía andan en este limbo dimensional, porque los que andan por aquí, muy difícilmente reencarnan, porque esto es un correccional, vamos a estar de acuerdo. Ya Jesús no va a reencarnar porque tiene que venir a Jesús aquí, ¿qué va a hacer Jesús? En este estiércolero, no tiene nada que hacer. Está muy bien allá porque está en la luz donde pertenece, ¿no? Pero el que anda en estos tránsitos dimensionales se vuelve loco por venir, ¡pum!, ese reencarna, a seguir trastornando la vida. ¿Ok? Entonces, las minas, por ejemplo, una persona que asesina a otro, oye, esa es una mina gigante que está por aquí, pero la mina debe ser más, no debe ser verde, debe ser negra, ¿verdad? O marrón que tengo aquí. Tiene una mina grande. ¿Ok? Entonces imagínate, atravesar desde el mundo material, pasar por el astral para llegar a la luz. Oye, sanar esto no es fácil. Sanar un asesinato, por ejemplo, ¿no? O sanar ese tipo de daños que uno puede hacer hasta con la palabra. Hay médicos que no saben el daño que hacen con la palabra. He tenido muchos pacientes, porque desde todas las enseñanzas de mi madre hace 24 años de su muerte, yo trabajo el campo del apoyo psicoterapéutico a personas con cáncer y el apoyo oncológico, y trabajo mucho con eso. Y tengo muchas experiencias de personas oncológicas que los médicos le dicen, no, te quedan 2 meses, te quedan. Eso es un error garrafal, porque yo he visto gente con lesiones, y los que conocen mi trabajo y han estado cerca de mi trabajo, y que hay personas que han vivido el proceso, saben que independientemente del nivel de lesión, se han podido levantar.
¿Okay? Obviamente, hay un nivel de lesión que es ya el tobogán del no retorno, ¿no? Cuando el cuerpo está minado, que ya no tiene capacidad de restablecer funciones, pues es muy difícil. Pero una lesión, o sea, imagínate una mujer que tiene una lesión de 1,5 centímetros o de 2,5 en un seno y le diga que quedan 2 meses. Cuando tiene metros de corporalidad sana, tiene su hígado sano, sus riñones sanos, su corazón sano, su cerebro sano, su páncreas sano, y le dice que le quedan 2 meses. Eso es una barbaridad. Pero esas barbaridades todavía se siguen cometiendo. ¿Okay? Bueno, él no sabe que con esa palabra está dañando a esa persona, pero se está dañando a él también, porque está creando minas en su campo astral. Y a esa persona se le hace mucho más difícil dejar penetrar la luz en su vida o de alcanzar el nivel de realización magnánima que es la fuente de emanación de donde salen todas las cosas. Nosotros tenemos capacidad para generar milagros y magia, así algunos en los eventos lo han visto, el último evento de los mochis, un muchacho de silla de ruedas caminó después de un tiro en la cabeza en Sonora y 2 años sin caminar, pero habíamos 84 personas en un fonema dando una energía increíble, que en la segunda parte le voy a hablar de cómo hacer efectivo un campo cuántico, cómo tú generar un propio campo que sea efectivo para ti, para elevadas manifestaciones y máximas realizaciones, porque no logramos a esos niveles, porque andamos muy avanzados en el basurado y creemos que, ¿ok? Y hacemos un curso aquí, otro curso allá, y otro curso allá, y otro curso acá, y andamos enredados. No, la única manera de tener contacto con la fuente es la quietud. La quietud. Ir apagando, ir bajándole el volumen a la mente mecánica. Porque después del cuerpo astral vamos a llegar allá. Entonces en el cuerpo astral tú te consigues con mucha basura. En el cuerpo astral hay larvas astrales, parásitos astrales, egregores, tulpas, parásitos. Por cierto, estamos viviendo una época interesante científicamente, porque hoy por hoy se está descubriendo científicamente que muchos parásitos, hongos, que también tienen una vida parasitaria, de alguna manera también son parásitos, generan cambios conductuales en las personas. ¿Ok? Pero un patógeno tan pequeño no tiene la capacidad en su mecanismo de generar una modificación en el comportamiento de la persona. Es porque tiene una conexión astral ese parásito. Los que vieron la película Matrix, ¿se acuerdan de que cuando ya Neo comienza a darse cuenta que le sale de acá un dispositivo, un parásito pero cibernético, y tuvo que se le había sido instalado? No, todos tenemos algo de eso, no como Neo, pero desde que tenemos parásitos, y desde que nos están, incluso hoy por hoy hay una teoría muy interesante, que todos los cánceres están ligados a la existencia de parásitos, y todo el paciente de cáncer debe de parasitarse. Obviamente yo tengo mi teoría, y es que el terreno donde nace un cáncer es un terreno vibracional que sirve de alimentos para todos los patógenos. Porque hace 20 años me recuerdo yo que estuve en Venezuela un italiano, que yo formaba parte de una organización donde iban muchos científicos a Venezuela. Venezuela tuvo una época de oro, cuando el petróleo nos hizo ser uno de los países más abundantes de América Latina, y había mucha facilidad de llevar muchos científicos. Ahí conocí al doctor Umura, del que hacemos el test de Umura, conocí a Aimé Bosch, un francés también que curaba con corrientes, conocí a los mejores alumnos de Hammer, de la nueva medicina germánica, al doctor Fermín Soriano, fallecido en España, también nos dio clase. Pero les iba a hablar de uno antes que se me metiera Aimé Bosch, Hammer bueno, conocí también al doctor Jean Bossy, que fue el primer científico occidental que le dio una explicación neurocientífica a la acupuntura. O sea, vivimos una época de oro y gracias a Dios que tuve la oportunidad de vivir con ellos esa época.
Gracias. Qué bueno que hay bibliotecas satelitales. Simoncini estuvo en Venezuela hace como 25 años. Un italiano que tenía la teoría que se hizo famosa en el mundo de que el cáncer era provocado por hongos. Entonces todo el mundo empezó a hacer tratamiento por hongos. Me recuerdo yo que hasta yo comí de eso. Y no hay que curarlos, eso no es mentira, pero no es la verdad completa. Simoncini se hizo muy famoso también, y le poníamos elevadas dosis de vitaminas a los pacientes, porque también se dice que la elevada dosis de ascórbico mata a los hongos. Cuestión que es cierta, y le caen muy bien las dosis elevadas de vitamina C. Nosotros trabajamos alternando esas cosas con el glutatión, que es el número 1 de la maravilla para parar los tumores. Bueno, esa época pasó. Ya nadie habla de Simoncini. Ya nadie habla de que el cáncer es producido por hongos. Pero ahora estamos viviendo otra época parecida a la de Simoncini. Ahora hay una cantidad de científicos en redes, especialmente en Twitter, que dicen que el cáncer es producido por parásitos. Lo que pasa es que está sucediendo lo mismo que encontró, pero ya a un científico anterior a ellos, en los años 40, que había dicho que este científico, si hay que quitarse el sombrero, no merecía el premio Nobel del cambio total de la medicina, que fue el doctor Royal Raymond Rife en Estados Unidos, quien inventó las corrientes Rife y que curaba todos los cánceres con corriente. Pero la teoría de él era que el cáncer era producido por virus. ¿Por qué? Porque él, de hecho, Raymond Rife fue el primer científico que elaboró el primer microscopio universal con el que se vio la primera estructura viral, que hoy por hoy hay un debate allí si es una estructura viral propiamente o son exosomas de células destruidas. Porque realmente cuando ves el microscopio ya son un tejido enfermo, y lo que estás viendo son detritos celulares. Detritos son desechos celulares de células muertas. Entonces hoy por hoy hay, por ejemplo, un científico checo, el doctor Stephen Lanka, que dice que los virus no existen, que lo que existen son exosomas de células destruidas. Pero bueno, llevamos no sé cuántas decenas de años creyendo que sí es verdad de los virus. De hecho, el virus del COVID no se aisló nunca. Se aisló fue un segmento en Wuhan de 800 bases, y el virus tiene más de 30.000 bases. Pero esas 800 bases se metieron en un software de computadora que te dio la estructura del corona, por ahí se sacó la cosa, y vivimos pues una época horrible creyendo que sí. Pero bueno, esa es harina de otro. Entonces en una época decían virus. Entonces, además él tenía razón, porque él metía unas corrientes específicas para el virus y curaba el cáncer. Lo que él no sabía, Raymond Rife, hoy con mi respeto, aunque se merecía el premio Nobel en esa época, hoy le digo yo a Raymond Rife, ya fallecido, murió alcohólico porque le destruyeron su laboratorio. ¿Saben quién le puede haber destruido eso? Y le quitaron su título de médico, no pudo hacer más medicina, lo que hizo fue ponerse a tomar y murió en el ostracismo y en la ruina total, un científico de esa talla. Hoy le puedo decir a Simoncini, le puedo decir a Raymond Rife que no son los virus, ni son los hongos, es el tipo de frecuencia donde se está viviendo, que obviamente en esa frecuencia es donde viven todos los patógenos. Si tú ahora en tu casa duras un mes sin limpiar la casa, ni el baño ni nada, ¿vas a tener moscas, sí o no? Sí va a haber moscas. Ahora, ¿la culpa de la enfermedad de la sociedad en la casa es de las moscas? No, las moscas llegaron porque hay una cochinada. Las moscas son de la cochinada. Entonces, no vamos a matar las moscas, pero deja la casa con la cochinada. No estás haciendo el trabajo. No mates las moscas. Limpia la cochinada y las moscas se van a ir. ¿Me entiendes? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, ya estamos en la tercera fase patogénica, porque como llevamos tantos años la ciencia viviendo en la materialidad, no terminan de entender que las enfermedades no son biológicas, que la biología es un muestrario de la conciencia. Pero eso no se entiende. Además, tú llegas a un paciente, te lo digo, a nosotros, ahí está el doctor Jackson, está la doctora Carmen, de cada 10 pacientes que cansan, que nos llega, se nos van 9, porque no entienden este discurso. ¿Me entiendes? Porque le dicen, no, es que tienes que trabajar, tú trabajas en la conciencia y buscamos el nudo gordiano que generó la disminución de frecuencia en el tejido de sostén, que es lo que da la vida, y que eso desaparezca. Claro, tenemos que apoyarnos en cosas biológicas maravillosas, como las que hacemos. Pero el paciente que no sabe es el que no termina de entender su proceso. Tiene que entender que tiene que desatar un nudo en la conciencia allí.
y que tiene que incluso atravesar, que tiene que meterse en este territorio, ir desinstalando esas minas. ¿Cómo se desinstalan las minas en el astral? A ver, si tú te sientas todos los días a hacer tus 9 mudras, con tu frecuencia 528 en el fondo, todos pueden conseguir esa meditación en el canal de YouTube. ¿Qué estás haciendo en cada posición? Estás sencillamente conectándote con tu respiración. Pero todos los que han intentado hacer eso saben el berenjenal de la mente, lo que pasa en la mente. Saben que se le va a venir el mundo de pensamientos y de boberías y de cosas a la mente. Ay, no, qué fastidio, no hago eso. Porque la mente no los deja. Pero si no pasamos por ese berenjenal, si no atravesamos esa bulla, esa locura que tenemos, porque la mente es esquizoide por naturaleza. Esquizoide es eso, que lo que le falta es medio pasito para la esquizofrenia. ¿Por qué? A ver si pudiéramos grabar todos tus pensamientos en un mes y los escuchas, para que te des cuenta la locura de la locura de la locura. Entonces la única manera de desinstalar esas minas es bajarle volumen a la locura. Y para eso obligatoriamente tú tienes que sentarte todos los días, infaliblemente. Lamentablemente, como no tenemos esa cultura, porque nosotros aprendimos de nuestros padres y ellos de nuestros abuelos y los abuelos de nuestros bisabuelos, de que la cosa es de otra manera, porque ellos nos enseñaron de otra manera, y eso nos lo metieron a nosotros sin anestesia. Entonces nosotros no tenemos herramientas para desinstalar la mina, no tenemos herramientas para desenredar los nudos. Afortunadamente, cuando nosotros estudiamos las corrientes místicas, nos damos cuenta por qué la gente que ha llegado a la iluminación, qué es lo que ha hecho. Jesús no nació como Cristo, Jesús se cristificó en una tecnología de conciencia crística que la vivió principalmente en Egipto y en Jordania, a orillas del Mar Muerto. Y él tuvo que hacer un proceso de cristificación, que eso fue eliminado a la llegada del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano llega, invadió todo. Y cuando invade las orillas del Mar Muerto, en Jordania, desaparece, entre comillas, una cultura que era la cultura esenia, que fue la cultura de la que vivió Jesús. Y donde él se preparó para poder ir a hacer el curso de cristificación. Que eso lo eliminaron los romanos cuando institucionalizan la religión católica después del concilio de Nicea en el siglo III-IV con el primer papa que fue Constantino. ¿Ok? Vagabundísimo el Constantino. Hacía unas ovejitas terribles. Y eso lo eliminaron porque moría mucha gente. Porque uno de los grados, creo que era el grado 11 o 12, eran 12 grados, el que estaba haciendo el proceso tenía que atravesar un estanque minado de cocodrilo. El que había llegado a un estado de luminosidad tal, pero los cocodrilos ni lo veían, más bien los cocodrilos se iban. Jesús pasó por ese estanque muchas veces. Hay un trabajo, que esto no es que se me ocurrió, que yo, porque Alfredo me levantó a las 2:30 de la mañana, a mí ahora se me ocurrió una cantidad de locura y todo eso, no. Sencillamente, hay gente que ha hecho unos trabajos hermosos. Mircea Eliade es un sacerdote jesuita, ex sacerdote jesuita, que trabajó con Ratzinger durante 17 años. Y él pudo conectar con una información que se publicó en Francia, creo que en el siglo XVI, cuando un hombre rico en París, dueño de telares, escuchó una historia de que en una población lejana, en el norte de la India, por allá en la frontera de la India y Nepal, o de la India y el país de donde es el Dalai Lama, que invadieron los chinos, el Tíbet, lo invadieron los chinos, se metieron ahí, el mundo no dice nada de eso. Estamos entendiendo. Incendiaron todos los monasterios, todo. Ahí, en esa frontera, hay una población donde no entra vehículo.
por lo menos en esa época no entraba, hay que ir en mula no sé cuántos días. Se dice que estaban los mejores meditadores allí, Jesús estuvo allí. Y resulta que este señor rico, como escuchó eso por allá y tenía recursos, pues él hizo un viaje y fue desde el Tíbet, no desde el norte de la India, y no sé cuántos días en mula, y llegó porque él quería hablar allí de los que, porque se decía que había unos papiros con esa historia. Eso aparece en ese trabajo. En YouTube lo pueden ver cómo Jesús se convirtió en Cristo. Y habla este sacerdote que trabajó 17 años con Ratzinger, que no se enfermó, sencillamente no convenía, había que sacarlo y meter y él hace toda la historia, bien bonito posible. Él efectivamente llegó, el abad tenía como 120 años, porque acuérdense que los monasterios, los monjes que viven en esos monasterios duran muchísimo. Eso se muere cuando le da la gana. ¿No te imaginas? Una persona que vive conectada con la fuente, pues no tiene enfermedad, no tiene minas ni tiene nudos, por lo tanto no tiene enfermedad. Y ya el viejito ahí, él llevó su traductor de tibetano a francés, y él le decía que sí, efectivamente se hablaba de un Joshua que había estado allí, que tuvo no sé cuántos años, y que de la cultura oral se fue transmitiendo, aparte de unos papiros que existían, pero el viejito no le habló de los papiros, que cuando ese hombre se sentaba a meditar, toda la habitación se iluminaba. Y Jesús apenas tenía 18, 20, 24 años. Pero si buscas en la Biblia la vida de Jesús de los 13 a los 28, no la vas a conseguir, no existe. Bueno, él anduvo haciendo su trabajo. Una de las cosas es anduvo desinstalando minas y desatando mundos para poder vivir en la fe. Pero como esa es una tecnología que mucha gente se puede apropiar si se la da, y yo quiero que hablemos de una tecnología parecida en la segunda parte, pues había que sacarla. Y en el concilio de Nicea decidieron sacar todo eso, que en el Antiguo Testamento hay buena parte de eso. Por eso hay que leer son las traducciones del Antiguo Testamento, porque ahí sí está el proceso de cristificación y de cómo es la estructura de la realidad en el funcionamiento del alma en esta realidad. ¿Entiendes? Pero porque es que hay un segmento de algunas entidades en el mundo que se favorecen mucho de que nosotros estemos como el hámster en la rueda, viniendo y dándole, y en la lucha para comer y para vivir, y para esto y para lo otro, y nos morimos, nos meten en la cama, nos meten en el fuego, y al ratito nos desesperamos y nos metemos en un cuerpo y a otra vez la lucha y esta jodienda y esta cosa. Y no despertamos nunca a la esencia de nuestra realidad. Y andamos entretenidos. Una enfermedad es un entretenimiento con esto, hasta que te manden para acá. ¿Entiendes? Y no hacemos el trabajo porque no tenemos la información de nuestra estructura esencial. Ahí está la clave. No tenemos. Se nos va la vida en la bobería. Se nos va la vida. Yo voy a trabajar duro porque yo tengo que tener una casa faraónica. Yo voy a trabajar duro porque yo me voy a comprar el mejor carro. Y yo voy a trabajar duro y trabajar duro y trabajar duro y trabajar duro hasta que se te acabaron la fuerza y chao, se acabó el cuento. Y no te diste cuenta de que eras mucho más poderoso de que es con todo el poder que puedes haber adquirido. Pero yo le voy a decir una cosa: Carlos Elín no es más feliz. Eso se lo garantizo. Porque no se trata de lo que tú, o sea, lo que tú tienes no define tu felicidad. No lo define. Define lo que tú haces con lo que tú tienes. Porque como tú no te puedes llevar a la casa faraónica, ni el carro último modelo, ni el negocio, ni la tarjeta, ni la cuenta, pero ¿acaso te llevas algo de esta dimensión? Sí te llevas. Porque estas venidas para acá tienen puntaje. Lo que pasa es que el puntaje no es material. Y cuando la creación, esto lo dice la mística griega, cuando la creación decidió repartir la luz más allá, creó vasijas de recepción en almas como nosotros para que pudiéramos recibir esa luz. ¿Pero para qué? Para que cuando tuviésemos conciencia de que estamos recibiendo esa luz,
tuviésemos la capacidad de repartir. Vemos un mendigo en un semáforo, le damos 10, 20 pesos, 50. A mí me gusta dar, pero yo sé que hasta un daño estoy haciendo. Porque tú no ganas tanto con dar materialmente como cuando das luz. ¿Y qué significa dar luz? Primero tienes que tenerla. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces tú tienes que construir la luz. Pero para llegar a que esta fuente, que obviamente es absolutamente luminosa, absolutamente, te pueda dar la luz, tú tienes que limpiar las minas de este campo y los nudos de este campo. Obviamente, el peregrino de hace 2000 y tantos años nos vino a decir, tú puedes limpiar todo muy fácilmente, con una sola arma. Amor y cruz. Hay gente que le ha pasado algo hace 20 años y todavía no le habla a la persona, al hermano, al hijo, al amigo, qué sé yo. No desatas, no limpias el campo de Dios. Y el peor daño, te lo haces por no reconocer que te estás haciendo daño manteniendo ese nudo ahí, manteniendo esa mina activa, que la pisas y explotas y te llevas candela, te llevas destrucción. ¿Ok? Luego entonces, si los únicos puntos que puedes hacer en esta dimensión es repartiendo tu luz, entonces hay que buscar la luz. Ahora viene la cosa, ¿cómo la busco? ¿No? Porque estamos enredados en los vacíos existenciales. Tenemos una situación con un hermano y tenemos un tema existencial. Con la pareja tenemos un tema existencial. Y entonces andamos como los adolescentes, porque el adolescente como adolece de capacidad para ver más allá, porque la neurociencia dice que el lóbulo frontal a uno le madura, sino como hasta los que ellos hasta los 17. El frontal, el lóbulo frontal hasta los 20. ¿Ok? Entonces todavía no está maduro el lóbulo frontal, que es el 40% del cerebro que te permite ver los peligros más allá de donde no se ve. Por eso el adolescente agarra un carro. El hijo mío cuando aprendió a manejar, a mí me da miedo. Bueno, todavía, Angelita pasó de los 21, pero todavía me da miedo. Porque agarra, o sea, quieren comerse el mundo. Porque el lóbulo frontal no está maduro y no ven el peligro más adelante. Entonces, pero a veces nosotros pareciera que no tenemos lóbulo frontal también. Que tenemos 40, 50, 60 y tenemos un problema y ya queremos darnos un trago, fumarnos una vaina, qué sé yo. O sea, el mejor momento para trabajar la luz es cuando hay un tema, cuando hay un conflicto, cuando hay una enfermedad, cuando hay un tema. Ese es el mejor momento. Porque en la vida color de rosa, nadie le interesa la luz. Está bien, tengo la casa, tengo el carro, tengo la mujer, tengo los hijos, todo está perfecto, tengo una vida, gracias a Dios, me he dado todo lo que tengo. Mentira. Eso puede ser un arma de doble filo. Necesita un pedo. El que tiene una vida de color rosa necesita una crisis. La necesita. Para que despierta, papito, que te me estás quedando dormido. Tú no viniste aquí a dormir, de nada más a trabajar y hacer dinero. Viniste a darte cuenta que eres, quién eres y cuál es tu misión aquí. Nuestra misión se deriva de una sola cosa. Cuando les pregunté al inicio, ¿a qué vienes? Bueno, aprender un poco más para ayudar a otros, ayudarme a mí, a sentirme mejor, tener más bienestar. De verdad que me ayudaba a esto y tal. ¿Hacia dónde se deriva todo eso? Hacia un poquito más de luz. Un poquito más de luz. ¿Y para qué quieres luz? A partir de ahí es cuando viene el puntaje que se hace fin a repartirla. Porque lo único que necesita esta dimensión es luz.
Más nada. Más nada. Pero tenemos que hacer conciencia de que tenemos que hacer un trabajo con esa luz. Nosotros hemos tenido, los que tenemos años meditando, hemos tenido atisbos, momentillos de conexión con la fuente. Pero después al tiempo se nos olvida y nos metemos en cualquier situación de la vida cotidiana y nos entretenemos otra vez. Porque en este mundo sobran los entretenimientos, sobran. Si no, mira la televisión. Tienes que entretener. O las redes, ahorita las redes. Y ves cómo inmisericordiamente, especialmente a los jóvenes, se les va la vida entre el TikTok, el otro, lo vayan, ¿no? Y los mensajitos y la cosa, y ven que son las 12 de la noche, las 1 de la mañana, las 3 de la mañana, y está hueveando. Entretenidos, embelesados, hechizados, hipnotizados. Y tú dices, hoy, a mi edad, Dios mío, qué pérdida. Porque hoy, realmente, yo quisiera negociar el tiempo. Y aunque tengo algunas conversaciones con Dios ahí, le digo, de vez en cuando le pido un poquito de prórroga. Le digo, porque me falta. Tengo muchas minas todavía que desactivar. Tengo muchos nudos todavía que desatar. Necesito tiempo. Y a veces malgastamos ese tiempo. Porque no tenemos un perro ladrando. ¿Qué es un perro ladrando? Una enfermedad de un perro ladrando. O corres, o te encargas. Pero tienes que saber cómo vas a curar esa enfermedad, no solamente con los medicamentos. No, es un trabajo contigo. Porque yo tengo pacientes que dicen, oye, doctor, qué bien está yendo con este tratamiento. Pero cuando ya se les dice realmente, y el paciente logra entender un poco de dónde viene la situación, y hace el trabajo, aprende a meditar, aprende a sanar los conflictos que ha tenido en su vida. No es que va de persona en persona pidiendo perdón, no, ese no es el trabajo. Es sencillamente sanar aquí adentro, donde tú estés. Necesitas tiempo contigo, porque somos especialistas en huir hacia adelante, de convivio en convivio todos los fines de semana. Eso es huir hacia adelante. Estás huyendo de ti. Necesitas tiempo. Yo necesito tiempo. Y a veces los negocios con el sueño. Hoy yo habré dormido 2 horas, 3 horas. Cuando recibí tu llamada era que a las 3. Y me iba a quedar dormido esa hora. Obviamente después de eso ya no dormí. Pero tranquilo, porque con 1 hora de meditación me recuperé. Porque la meditación buena es parecida al sueño. Claro, no hay meditación buena ni mala. Porque si tú te pones a ver, las personas que están empezando a meditar se sientan y no tienen conexión, lo que tienen un basurero, pero ese momento hace falta, porque esa basura en algún momento hay que limpiarla, ¿no? Pero como la batalla del meditador es que llega la basura y llega el pensamiento, a veces no son pensamientos basura solamente, a veces te llegan pensamientos buenos, ¿no? Pero sabes que tienes que estar pendiente del objeto de meditación, en este caso, en el que nosotros proponemos es la respiración. En ese momento, te viene el pensamiento, pero cada vez se le presta menos atención al pensamiento, porque lo que pasa es que si le prestas atención al pensamiento, ahí te quedas, y ese pensamiento te trae otro y otro y otro y otro, y cuando vienes a ver se te pasó el tiempo, pasaron todas las 9 campanas, y ya. ¿Y qué hiciste? Pues aparentemente no hiciste nada, pero hiciste, ¿qué cosa? Aprendiste a que ese no es, para que poco a poco sepas cómo es. Porque cuando tú en meditación obtengas esos atisbos, esos momentillos, esas fracciones de momento en que no hay ningún pensamiento en la mente, que son fracciones, que estás conectado con tu verdadero ser, eso no tiene precio. Porque en esa conexión, por pequeñita que sea, tú no sabes cuántas minas desinstalaste, cuántos egregores, cuántas larvas, cuántos parásitos, cuántas tulpas. ¿Sabes lo que es una tulpa, no? Una tulpa, una capacidad creativa increíble. Ya vamos a terminar, porque ya me están haciendo más señas que el coche de tercera base. Un tulpa es una creación de la mente.
Los altos meditadores del Tíbet, hubo una época en que ellos elaboraban un tulpa para cada cosa. Para los enfermos, un tulpa es la presencia de un ser y yo le pongo todas las cualidades. Vamos a trabajar una herramienta muy bonita con 7 ángeles, en este caso son tulpas, incluso hay uno de la curación y la sanación, y se lo van a llevar hoy. Seres que ellos ya terminaban mandando. Nosotros tenemos la capacidad, así como tenemos la capacidad de crear un parásito con nuestras conexiones mentales del bajo astral, tenemos también la capacidad de crear grandes entidades luminosas. Eran los que hacían los monjes del siglo XIII, XIV, XII. En el siglo XIII existió un Buda en la zona de Nepal. Buda es como Cristo, ¿no? Es decir, Buda no es que nadie se llama Buda, Buda es el iluminado. ¿Ok? Como Cristo es una conciencia crítica, una conciencia luminosa. Existió un Buda llamado Milarepa. Pues Milarepa era hijo de una familia de muchos recursos en Nepal. Muere el papá de Milarepa. Milarepa apenas tenía 13 años, apenas estaba empezando el torbellino del alma. Y el tío, el hermano del papá de Milarepa, le quitó todos los recursos y quedaron en la pobreza. Y como estas teorías del Oriente, especialmente en esa zona del norte de la India, en Nepal y en Tíbet, se sabe que se crean poderes mentales en meditación. Él se fue a una montaña para que un maestro lo enseñara. Estuvo encerrado como 4 años allí. A los 17 años, Milarepa podía crear cosas. Y Milarepa creó un tulpa que fue y le incendió la casa al tío. Y murieron todos. Cuando la madre se enteró, lo llamó a ver qué pasó. No sabe lo que estás haciendo. ¿Cuánto karma estás creando para la familia? Y le arma Y Milarepa entonces, con aquella gran pena, desaparece y se mete en una cueva durante no sé cuántos años. Y logró, para poder purificarse de aquel daño tan grande que había hecho, que mató toda una familia con un tulpa. O sea, esa entidad que él creó la mandó. Digo, acabamos con eso, prende el fuego. Y tuvo no sé cuántos años purificándose y llegó a un nivel de purificación que era capaz de atravesar paredes. Nadie atraviesa paredes. Y Milarepa, en la cueva, hoy por hoy, hay un libro, el último libro de Joe Dispenza, que lo tenemos en casa, se llama, lo leyó primero Jocelyn, se llama Sobrenatural. Y el prólogo es de Greg Braden. Y Greg Braden hace la historia cuando visitó la cueva de Milarepa y logró poner su mano donde estaba en la gruta, en la roca, la mano de Milarepa hacia el fondo. Y cuando él dice que conectó la parte final, me estoy acordando de eso y se me está engrifando la piel, él dice que sintió algo que lo llevó no se sabe dónde y se quedó allí en esa conexión, viviendo esa conexión, como viviendo el nivel de luz que tenía Milarepa en ese momento. Eso está en el prólogo del libro, el último libro de Joe Dispenza, Sobrenatural. Entonces, nosotros, los seres humanos, tenemos una capacidad inconmensurable, donde podemos sanar una enfermedad así, donde podemos sanar la vida y donde podemos llegar a conectarnos con nuestra verdadera fuente, que es donde está el 99% de nuestra existencia, que es aquí, en la fuente de toda la luz que existe en el universo, porque en el universo todo, absolutamente todo, proviene de la luz, no de la oscuridad. Lo que pasa es que la oscuridad es parte también de la luz, porque sin oscuridad no haría falta la luz. Entonces, si tenemos este salón ahora oscuras totalmente, y llega alguien y enciende la luz, apreciamos la luz, pero apreciamos la luz porque hubo oscuridad. Entonces, nosotros todos tenemos ahorita un nivel de oscuridad. Apreciemos esa oscuridad porque le hace falta la luz. La luz que comprometidamente y conscientemente tenemos que trabajar para encontrarla, para conectarnos, a través de un proceso de purificación, a través de un proceso
de ir identificando sí o no, da igual si haces el trabajo, pero señoritos y señoritas, tienen que sentarse con ustedes mismos por lo menos media hora, 45 minutos, todos los días en la mañana. Y en la noche saber que van a esta dimensión minada donde van a pedir a través de sus propias creaciones luminosas limpiar ese campo minado. Que tenemos que auxiliarnos de algunos métodos para que la mente no nos juegue sucio, porque uno está creando y la mente se te mete una cosa y te saca de la creación. Por eso tenemos los fonemas, tenemos esto, tenemos lo otro, y hoy le traigo 7 herramientas con 7 rayos luminosos que los vamos también a implementar, y que voy a hacer una concesión con ustedes en la segunda parte de esta entrega de hoy y de este encuentro de hoy. Y quiero decirles que los que están aquí hoy, yo no los voy a felicitar, no tengo que felicitar a nadie, porque cada quien es responsable de su trabajo. Pero si están aquí hoy es porque el sincrodestino hizo el trabajo para que ustedes estuvieran hoy aquí y pudieran beneficiarse, si se queden dormidos, beneficiarse porque algo de ustedes está bien, beneficiarse de esta información para comprometerse con su alma, porque su alma reclama el despertar, su alma reclama el hecho de que hagamos conciencia que somos más allá del que va al baño a defecar, del que se sienta en la mesa a comer, del que pelea con la pareja, de que somos algo mucho más poderoso, somos algo mucho más profundo, somos algo mucho más luminoso, y que ya a estas alturas del juego, al final de este año cósmico, no nos queda nada bien seguir en estos juegos, perdiendo el tiempo en el tema de manejo de la vida diaria, cuando podemos, a través del amor incondicional, a través de una vida empática, a través de una comprensión profunda que inicia por la comprensión de nosotros mismos, porque cuando te sientas contigo, que debe ser obligatorio todos los días, no hay nadie más. Ya no es el tema de tu pareja que te hizo daño, nadie le hace daño a nadie. Todo lo que viene a tu vida es producto de la sintonía en la que andas. Tú sintonizaste esa emisora y esa emisora te dio lo que tú sintonizaste. Aquí no valen las quejas, no existen las culpas, solo tenemos responsabilidad 100% con nuestra evolución, y a eso venimos. Y a eso venimos. Yo siento que con esto hago mi trabajo y aumento mi luz, pero si ustedes la aumentan, porque si ustedes no la aumentan, pues yo también lo puedo aumentar. Así que yo también dependo de ustedes. Y esto no va a ser para toda la vida, porque yo asumo un año más y ya ustedes tienen que andar en otro nivel, haciendo cosas, teniendo sus propios campos, haciendo con sus propios grupos, con sus propias cosas, porque no podemos estar, pasa un año y pasa el otro. Como dice una cancioncita, mis antiguos, una canción navideña venezolana. Navidad que llega, Navidad que va. Y el periquito no tiene nada. Entonces no, ya es ahora. Quizás ayer era demasiado temprano, pero mañana será muy tarde. Es ahora o no lo es. Los que están hoy tienen que salir de aquí haciendo su trabajo, sanando sus enfermedades, sanando sus conflictos, cuidando la vida, bendiciendo la vida con amor incondicional y poniéndose todas las noches a limpiar las minas, haciendo conciencia de que tienen que desatar todos sus nudos. Ya no nos queda bonito el traje de la dispersión, el traje del entretenimiento, todo entreteniendo el cuerpo en otras cosas. Tienes la responsabilidad de hacer tu trabajo, porque si no, te espera la rueda del gasto. Pasan los años y sigue el mismo juego. Quizás con un poco más de dinero, un poco más de cosas, un poco menos, pero es el mismo punto. Seguimos en la segunda parte. Muchas gracias. Gracias.